pueden presentar. Normalmente es una de las patologías que nosotros vamos a estar viendo constantemente en la clínica. Vamos a empezar primero con un poco de lo que es anatomía y es importante. Si ven el puntero ahí en la pantalla. Sí, doctor. Ok, vamos a visualizar algunas partes que nos van a interesar en estos procesos, lo que es la glotis, que es el paso inicial del aire, las cuanas, donde va a entrar el aire del exterior a lo que se va a conectar con la glotis, y la tráquea. Obviamente en esta cavidad vamos a ver algunas estructuras que se van a ver involucradas en estos procesos. En el caso de serpientes encontramos que los órganos son tubulares y vemos los pulmones que son bastante largos, y bueno, en algunas de las serpientes van a presentar algunas adaptaciones anatómicas. En el caso de los boidos, que tienen algunos presentan algunas adaptaciones, como es la atrofia de uno de los pulmones. Entonces vamos a ver un pulmón un poco más menos desarrollado. Y bueno, aquí vemos todos los órganos que son tubulares, y vean la longitud de lo que son los pulmones. En el caso de las lagartijas, presentan algunas variaciones esos pulmones, y en el caso vamos a presentar tres tipos de pulmones: el que es unicameral, el que es prácticamente una bolsa; el pausicameral, que va a tener unas divisiones en algunos casos en la parte caudal, unas adaptaciones, y que van a funcionar también como saco aéreo; y el multicameral, que presenta divisiones y bronquios intrapulmonares, que ya es un pulmón más evolucionado. En el caso del unicameral lo vamos a encontrar en las iguanas, que son, presentan un pulmón en forma de bolsa. En el caso de los camaleones vamos a encontrar lo que es el pausicameral, y en los varanos ya un pulmón más evolucionado, donde ya presenta los bronquios y los diferentes sacos. En el caso de las tortugas encontramos el pulmón en la parte dorsal en forma de saco, que es un pulmón un poco menos desarrollado. Y vamos a ver cómo están distribuidas las vísceras en la cavidad celómica, que va a ser importante para nosotros estos datos anatómicos para poder llegar a un diagnóstico. En el caso de los cocodrilos, encontramos algunas adaptaciones. En la parte dorsal vamos a encontrar las narinas, que les permite a ellos respirar mientras su cuerpo se encuentra dentro del agua y está respirando, así como los ojos en la parte dorsal de la cabeza. El orificio nasal, en el caso de los reptiles, bueno, la nariz va a funcionar simplemente para conducir el aire a la cavidad, y en la cavidad van a tener el aparato de Jacobson, donde van a detectar los olores y convertirlos o interpretarlos. En el caso de el orificio nasal, va a conducir el aire
y ellos tienen algunos lo que es el pliegue gular, que va a permitir que no entre agua al tracto respiratorio y a lo que es lo que es el tracto digestivo, y vamos a tener lo que es el pliegue de la glotis más caudal. Cuando ellos abren la boca, bueno, el pliegue gular está cerrado y les permite estar respirando, y pueden respirar sin problemas. Obviamente, cuando comen, cierran ese pliegue y les permite conducir el alimento de manera sin problema y cerrar el pliegue. Vamos a encontrar unos pulmones más desarrollados, más evolucionados. Encontramos, son unos pulmones de una necropsia de un cocodrilo, ya con bronquios bien desarrollados. Esta es una tomografía computarizada donde podemos ver los bronquios. Ya es un pulmón bien desarrollado y podemos observar lo que es la gastralia, que les permite a ellos hacer el movimiento respiratorio. Vamos a realizar una historia clínica y vamos a observar de manera detenida la signología en el caso de los reptiles. Primero vamos a observar inactividad. Voy a poner el chat, no se ve el chat, ¿verdad? ¿No les tapa la pantalla? No, doctor, todo bien. Lo voy a dejar ahí. Si quieren ir haciendo alguna pregunta, lo puedo ir contestando de manera simultánea. No me detengo, pero les voy contestando conforme voy avanzando. Entonces, vamos a armar una historia clínica. Uno de los signos principales va a ser inactividad. Normalmente, los problemas que tenemos respiratorios en estos ejemplares genera una insuficiencia respiratoria por la anatomía que tienen, y entonces van a generar una actividad prácticamente nula. ¿Cuáles son las causas principales? La falta de temperatura, cambios de temperatura bruscos y la falta de higiene en los recintos. Falta de temperatura constante va a generar este tipo de problemas, inmunodepresión, y bueno, va a desencadenar este tipo de procesos infecciosos. Los cambios de temperatura bruscos es característico cuando estos animales presentan alteraciones en la temperatura al ser dependientes de factores externos y no hay un control constante en la temperatura. Va a generar situaciones de estrés que van a desencadenar en un proceso infeccioso. Y bueno, la higiene es otro factor importante, ya que normalmente ellos, aunque cuentan, o muchas de las bacterias con las que presentan en estos procesos, son ellos portadores naturales. Cuando hay un exceso de bacterias en el ambiente y tenemos temperatura y humedad presentes en un espacio delimitado, va a generar un ambiente idóneo para la producción de microorganismos que van a generar enfermedades. El exceso o falta de humedad van a ser factores predisponentes. Nosotros tenemos que analizar en la tenencia de estos ejemplares el por qué es importante analizar estos puntos. En el caso del exceso de humedad, cuando
tenemos un ambiente rico en humedad y temperatura, va a ser un ambiente idóneo y ahí se va a relacionar con la falta de ventilación, va a ser un ambiente idóneo para la producción de bacterias, hongos. Cuando hay falta de humedad, esos cambios de que normalmente nosotros hay una alteración en los factores de humedad y el ejemplar está en un ambiente seco, va a irritar o resecar vías respiratorias que lo vuelve un factor importante a considerar. En el caso de la higiene, hay patologías que van relacionadas, en el caso, ahorita vamos a ir desarrollando cada una, pero principalmente en bipédidos hay algunos tipos de neumonía que van relacionadas con el cambio con la formación de hongos por las excretas que se generan en un ambiente reducido debido a la falta de higiene y el animal que está constantemente respirando estos microorganismos, pues se tiende a contaminar. En el caso del ectoparasitismo, pues genera un proceso de inmunodepresión en el ejemplar y bueno, lo puede volver susceptible a desarrollar este tipo de enfermedades. Vamos a hacer un examen físico. En el caso de la neumonía, vamos a revisar cavidad oral, vamos a empezar de manera ordenada y vamos a revisar la cavidad oral y vamos a detectar varias signologías. Empezamos con lo que son narinas, que se van a inflamar, se ve el abultamiento y estas tienden a taparse o a saturarse de moco y se reseca esta parte y les va a dificultar la respiración. Vamos a oprimir cavidad, lo que son las narinas y se puede observar este moco que va a secretar en forma de burbuja. Eso es característico en una neumonía. El moco que se presenta es hialino. Esto quiere decir que es transparente. A diferencia de la saliva, vamos a ver la formación de burbujas en lo que es todo lo que es la cavidad oral, a diferencia de la saliva, que también es hialina, no presenta esas burbujas. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, en esta vemos cavidad oral repleta de moco y en el moco se caracteriza por presentar estas burbujas. Podemos observar, aquí podemos ver las narinas. Normalmente esto embona o se acopla perfectamente con lo que es la glotis. Aquí vemos la glotis en un proceso inflamatorio. Entonces, normalmente se va a saturar de moco y vamos a observar, en el caso de los boidos y todo lo que son colúbridos, en el surco que entre las dos dentaduras laterales dorsales de las serpientes, esos surcos se van a saturar de moco. Eso es característico en la neumonía. En el caso de, para que no lo confundan con saliva, cuando hay saliva, no se puede percibir esa consistencia.
Aquí tenemos una mala fotografía con pero lo que me gusta, lo que yo quería que observaran en esta fotografía es la presencia de moco en la narina. Entonces, en cavidad oral vamos a revisar el moco, la glotis que se puede observar inflamada y en algunas ocasiones, perdón, se puede observar de manera secundaria algún proceso infeccioso en cavidad oral, alguna estomatitis, debido a la presencia de bacterias en cavidad oral. Aquí, bueno, tocando este tema, puede ser, dentro de las causas, la neumonía puede ser secundaria a un proceso infeccioso en cavidad oral por una estomatitis. Cuando es primaria, bueno, se puede observar inflamación en la gíngiva. Sin embargo, no hay un proceso infeccioso severo. Aquí, obviamente, si va aumentando, puede desarrollarlo. Otra característica que vamos a observar en las serpientes es esta posición que pareciera que están viendo hacia el cielo o hacia arriba, y si son observadores, el cierre de la boca no es adecuado, entonces hay una pequeña apertura. En la apertura, voy a prender mi cámara porque me gustaría explicarles. Voy a ver si... Entonces, normalmente ellos están con la cabeza hacia arriba y abren la boca para que el moco baje en lo que es lo que es, no tape glotis y baje toda la tráquea para que quede en pulmón, ya que si ellos permanecen horizontal, el moco va a bajar a lo que es glotis en cavidad oral y les dificulta la respiración. Entonces, por eso adoptan esta posición para que el moco permanezca en pulmón y no dificulte la respiración o les permita respirar un poco. En algunos casos, cuando está muy saturado el pulmón, las serpientes, si son observadores, se estiran, por lo menos el segundo y el primer tercio se van a estirar y van a tener la cabeza levantada para facilitar la respiración. Eso ya es en procesos avanzados o crónicos. En el caso de las tortugas se hace una prueba de flote. De las tortugas acuáticas, ellas van a perder la capacidad de controlar el nado y van a flotar de lado. Es lo que vamos a observar. Se va a observar a la tortuga, la dejas normalmente unos 30 minutos, porque en algunas ocasiones no es evidente en los primeros minutos. Entonces, es recomendable que la dejen con una cantidad de agua. Normalmente cuando hacemos cuando no es muy evidente una neumonía en una tortuga, la metes en un recipiente con agua y ahí la dejas unos 15 minutos y la tortuga en ningún momento puede controlar el nado y va a flotar prácticamente de manera inclinada. Ya cuando está más avanzado, la tortuga va a tratar de salir del agua y va a permanecer fuera del agua. ¿Por qué? Porque al tener la complicación y
tener vías respiratorias saturadas, o sea, en cavidad oral, presencia de moco, y las narinas tapadas, ellos tienen que respirar por la boca, lo que no les va a permitir nadar o permanecer en el agua, entonces van a salir del agua. Y en etapas muy avanzadas, los animales van a boquear. Eso para poder respirar de manera adecuada. En el caso, bueno, vamos a encontrar estas bacterias. En el caso de las neumonías ocasionadas por bacterias, vamos a encontrar Pasteurella, Escherichia, Aeromona, Proteus y Pneumococos. Si ustedes checan en literatura, este tipo de bacterias las vamos a encontrar de manera normal en su flora o en su biota. Vamos a encontrarlas de manera normal. Entonces, obviamente estas bacterias se vuelven oportunistas cuando hay algún cambio en la temperatura o en el organismo del ejemplar. Hay que recordar que estos animales son dependientes o mucho más dependientes que los mamíferos o las aves, debido a que ellos tienen que depender no nada más para que nosotros los alimentemos o les proporcionemos la limpieza, sino también les tenemos que proporcionar sol, también les tenemos que proporcionar temperatura y humedad. Entonces, esos factores son indispensables para que ellos puedan vivir de manera adecuada. En el caso de las lagartijas, vamos a observar un poco de sustrato o moco en la punta de la cavidad oral. En algunos casos, se presenta un poco de apertura en cavidad oral por la complejidad en la respiración. Ellos, al tener esa sensación de moco en cavidad oral, porque la glotis está ahí, tratan de limpiarse en la superficie y por eso se manchan del sustrato, porque ellos se raspan el hocico en el sustrato. Para el diagnóstico vamos a corroborar con estudios de laboratorio. Podemos hacer un cultivo bacteriano y un antibiograma. También se puede mandar a hacer, dependiendo de la signología. Ahorita vamos a ver, vamos a clasificar los tipos de neumonía o enfermedades respiratorias. Entonces, pero el diagnóstico a través de estudios de laboratorio es importante. Este tipo de bacterias dan mucha lata y son un problema en algunas ocasiones porque se vuelven o ya son resistentes. En el caso de los pitones, una vez que se te enferman, un pitón burmés grande, una vez que se enferma, se va a estar enfermando cada año cuando haya cambios de temperatura. Entonces es importante que hagan este tipo de estudios para el diagnóstico. La radiología en el caso de las tortugas también es importante o es un apoyo. Ustedes van a, en el caso de la radiografía, van a utilizar, van a dividir van a tomar una radiografía lateral y normalmente el pulmón va a abarcar
una, una tercera parte aproximadamente esta zona cuando no hay un proceso respiratorio. Cuando hay un proceso respiratorio, hay un desplazamiento de las vísceras y el pulmón tiende a abarcar mayor parte de la cavidad celómica. En este caso es una traqueomis donde el pulmón desplaza las vísceras y bueno, tiene el pulmón, hay un mayor espacio, está inflamado y tiene una gran cantidad de moco. En este caso que tuvimos, nosotros palpábamos en la zona inguinal y palpábamos pues una estructura diferente a lo que normalmente palpas cuando, entonces, el animal presentaba signos de boqueo, presentaba moco y obviamente en la radiografía ahí pudimos detectar que el pulmón estaba lleno de moco y lo que palpábamos era el pulmón porque estaba desplazado y salía por la zona inguinal cuando le estirábamos la pata. Entonces ahí era una gran cantidad, el paciente estaba muy ya con el curso de la enfermedad ya era muy avanzado. En la necropsia nosotros debemos de realizar las muestras necesarias. Es importante que siempre hagan necropsias con ejemplares que se mueren dentro de la colección, debido a que dentro del programa de medicina preventiva y profilaxis, entonces en el programa de medicina y profilaxis debemos de realizar y tomar las muestras necesarias. Hay algunas patologías que solo en la necropsia vamos a darnos cuenta porque no presentan signología. Entonces la necropsia va a ser súper importante. Ahorita les voy a contar algunas anécdotas y eso van a entender por qué. En el caso de las enfermedades ocasionadas por micosis, no va a presentar moco en lo que es pulmón. Entonces nada más vamos a encontrar congestionado y algunas lesiones que va a marcar un poco la diferencia de un pulmón normal. Esto se debe de ver de un color rosa claro, no tan rojizo. Entonces es una característica en procesos en neumonías ocasionadas por hongos. En el caso de las virales, encontramos una lesión mayor por paramyxovirus y adenovirus. Se presenta un moco ya blanquecino, purulento, y hemorragias bastante abundantes. Y la muerte, bueno, ahí la muerte va a ser muy evidente. ¿Qué características va a presentar una neumonía? Vimos la neumonía por bacterias, toda la signología. En el caso de una neumonía ocasionada por hongos, no va a presentar moco en cavidad oral,
y principalmente va a haber un proceso inflamatorio nada más en lo que es lo que son pulmones y en la parte interior de lo que es, o más bien de la luz de lo que es la tráquea y la glotis, sin presentar una inflamación en las estructuras externas. Entonces esto va a dificultar la respiración y se, se, se hace una insuflación de lo que es la glotis y prácticamente cada inspiración y expiración es evidente por la acumulación de aire en la zona de la glotis. Vulgarmente, pues se infla la glotis, como se forma como un globo, y eso es lo que percibimos en en el proceso infeccioso. No hay una secreción de moco y el curso de la enfermedad es muy corto. El animal se contamina en el periodo de unos 3 días, de unos 5 a 10 días, el animal ya está muerto. Entonces, los signos aquí, obviamente, cuando nosotros hacemos la anamnesis y la historia clínica, tenemos que saber bien todo lo que es el curso el curso de todos los datos van a ser importantes del cuidado. ¿Por qué se presenta esto? Por contaminación del ambiente, principalmente se va a observar en vipéridos y se contamina el recinto y tiene poca ventilación. Va de la mano con un ambiente seco, con exceso de ventilación, exceso de temperatura y se reseca el ambiente de manera inmediata. Cuando el animal excreta, la excreta se seca, se llena de hongos, se volatilizan, lo respira en el lapso de 1 o 2 días y el animal se contamina de manera inmediata y va a presentar el proceso neumónico por hongos. Esto es muy característico en vipéridos. En algunos casos hay algunos organismos que tienen o son más resistentes. La foto que ustedes están viendo es de una cobra que aguantó mucho más, pero ahí la parte de la micosis también afectó piel. En el caso de las virales, yo solo he tenido desde el punto de vista clínico o médico, la fortuna, desafortunadamente para los ejemplares y para la colección, pero a mí como médico afortunadamente me tocó presenciar esta enfermedad y pudimos practicar porque eran bastantes ejemplares los que se contaminaron y el curso de los signos en esta enfermedad es también muy rápido y no tiene cura. Entonces, el animal, aquí vemos lo importante de hacer la cuarentena y de tener un programa de medicina preventiva bien establecido. Un animal que venía de vida libre lo integran a una colección sin pasar por cuarentena, se muere y lo desechan, lo entierran y no hacen necropsia. Posterior a eso, él presenta un ejemplar, empieza con neumonía, no le hacen mucho caso, le dan un tratamiento y se muere. Y posterior a eso, otros 2 o 3 ejemplares se empiezan a enfermar de neumonía, se les hace un poco raro y le hablan al médico. En ese caso, el afortunado fui yo. Y veo, hago la historia clínica y el comportamiento de la enfermedad o lo que estábamos viendo
no era una neumonía normal o típica que la signología, sino que los animales se morían por una hemorragia pulmonar y la muerte era de manera abrupta, se convulsionaban, se colapsaba pulmón y empezaban con y prácticamente se morían en algunos segundos. Algunas otras enfermedades virales, vemos el herpes virus combinado con algunas bacterias que se presenta en el caso de tortugas terrestres que igual vienen de vida libre, se enferman y en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, terminan muriéndose y las que sobreviven se vuelven portadoras sanas. Es un tratamiento muy largo y limita al ejemplar a que pueda convivir con otros ejemplares de la misma especie, ya que otros del mismo grupo, porque se contaminan de esta enfermedad que se le conoce también como tracto respiratorio alto. Y encontramos las parasitarias. Hay algunos parásitos que habitan de manera natural en vida libre en algunas serpientes, y cuando las someten al cautiverio, el parásito se desarrolla por inmunodepresión de estos ejemplares y bueno, tiende a generar ya procesos neumónicos y al final la muerte del ejemplar. También en situaciones parasitarias generalizadas severas, se diseminan los parásitos en todo el organismo y también lo vemos en pulmones, ¿no? Ya en esas etapas, bueno, son etapas terminales de una parasitosis, normalmente no viven estos animales. En el caso de las fúngicas, no vemos signología respiratoria. Normalmente lo que les comentaba es mínimo y las lesiones a la necropsia van a ser la congestión de los pulmones y el curso de la enfermedad es muy rápido. Entonces, debemos tener bien ubicada, hacer una historia clínica robusta y una anamnesis profunda para poder determinar a tiempo este tipo de enfermedades. El tratamiento de manera general va en la revisión cuando hay en el caso de las bacterianas, se va a hacer una limpieza de la cavidad para que el ejemplar esté más cómodo y la recuperación sea más rápida. Normalmente cuando están las narinas saturadas de moco, se hace una limpieza desde adentro de la cavidad con solución salina. Ahí utilizamos una gasa para protegernos las manos y de los dientes y poder manipular al ejemplar, y se aplica a presión la solución. Y posteriormente también desde el exterior para limpiar el conducto nasal. Aquí, ¿hasta cuándo lo dejo de hacer? Hasta que sale el tapón, y cuando aplico la solución en ambas direcciones, sale sin problema o circula sin problema. Entonces, se va a aplicar, se va a hacer esa limpieza para que el animal esté más cómodo, y también en algunas ocasiones, si hay un proceso infeccioso mayor, se pueda retirar el material gaseoso. Se va a utilizar antibiótico-terapia en el caso de las bacterianas. Están en el orden de
se recomienda, en las que recomendamos, la utilización del fármaco. Nosotros utilizamos comúnmente enrofloxacina, dependiendo el ejemplar. La enrofloxacina se aplica de manera diaria, puede ser intramuscular o oral. Entonces, ahí hay que valorar si el paciente nos lo permite cuando no hay mucha masa muscular, como en animales como lo son tortugas que están muy emaciadas, o que son de alto riesgo, no sé, a lo mejor una mamba que tienes que aplicar cada 24 horas, aumentas el riesgo porque es cada 24 horas. Entonces pueden utilizar alguna cefalosporina como ceftazidima, que se aplica cada 48 horas y va a disminuir el riesgo. En el caso de la enrofloxacina, irrita necrosis en el sitio de la aplicación. Las lagartijas es recomendable que apliquen vía oral, hay enrofloxacina, y que no escatimen en la marca del fármaco. Normalmente utilizamos de Bayer, que es de mejor calidad, el Bytril. Y si ves la diferencia, si aplicas Bytril, normalmente el animal, no sé, como por ejemplo, se puede recuperar de 15 a 20 días, y con alguna genérica, pues puede tardar de un mes a mes y medio. Entonces, ahí la calidad del fármaco sí es importante. Creo que ya el Bytril descontinuaron la marca como tal, pero se la vendieron a otro laboratorio, o cambió de nombre el laboratorio, y ahora es un poco más complicado, pero sí se consigue. La ceftazidima, la ventaja es esa, que la aplicas cada 24 horas. Hay estudios, la verdad, yo la aplico cada 48 horas, pero la ventaja que tiene es que tiene un efecto hasta 14 días. Hay estudios que mencionan que es un fármaco que tiene una vida media de hasta 14 días en el organismo de los reptiles. Entonces, yo no me he aventurado a utilizarlo cada 14 días, lo utilizo cada 48 horas, como lo marca la literatura, y pero tiene muy buen efecto, la verdad. Entonces, usamos ahí ustedes les recomiendo que normalmente compras la ampolleta y se aplican microdosis, dosis de 40 miligramos, enrofloxacina 10 miligramos, y la ceftazidima, congelamos hay de dos: o congelas las dosis que vas a aplicar, o congelas todo el frasco y descongelas cada que vas a aplicar, y así el fármaco no se descompone. Normalmente son fármacos que te duran, no sé, 3, 4 días, porque se descompone después, se empieza a descomponer después de la preparación, y de esta manera les va a durar más tiempo. Ceftiofur, cefotaxima, combinado con gentamicina, aminoglucósidos. Ojo, no usen aminoglucósidos en animales desérticos, de preferencia, hablando de serpientes, debido a la nefrotoxicidad que tiene. En el caso de serpientes desérticas o deshidratadas, genera una lesión grave a nivel renal, entonces, y hepática posterior, y va a generar un proceso de gota y la muerte. Cefotaxima funciona bien combinado con gentamicina, y también sola, o la gentamicina sola, nada más que la gentamicina hace resistencia muy rápido, entonces se tiene que aplicar muy ordenado. La pueden usar más en tortugas acuáticas, eso funciona bien, y ya que se hidratan constantemente,
y no tienen un problema como en el caso de las serpientes. Ya cuando hay un proceso de resistencia, bueno, pues a veces funciona bien la combinación. La gentamicina la usamos a dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso cada 72 horas, cefotaxima de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso. Las nebulizaciones son eficaces, ayudan en algunos casos son como coadyuvantes para el tratamiento. No siempre, no es como un tratamiento base. Bueno, yo no lo he usado como tratamiento base porque es más complejo en el caso o sea, de lograr que el animal, ponerle una mascarilla al 100% todo el tiempo. Entonces, normalmente usamos el recinto que no tenga ventilación en ese momento, un topper, y que el animal esté respirando, pero pues no respiran, o sea, no tienen una frecuencia respiratoria. Entonces, pues no es como base. Pueden usar antibiótico como cefotaxima a dosis de 100 miligramos en 10 mililitros cada 30 minutos, en el lapso de 12 horas, y lo pueden repetir y lo pueden hacer durante 5 a 10 días. Pueden hacer 2 aplicaciones al día como complemento, 2 nebulizaciones, y aplicar vía parenteral. Pueden utilizar hialuronidasa también junto con la cefotaxima, que va a ayudar a la permeabilidad de las células. También va a facilitar la secreción del moco. Como tal, ellos no estornudan o no expulsan tan fácil el moco, pero sí, cuando hay mucho moco, tienen como que una reacción y principalmente lo he visto en pitones, que son muy grandes, y a lo mejor los pulmones pueden almacenar, no sé, alrededor de, yo le calculo como medio litro, 1 litro de moco. Entonces ellos se estiran y entonces empiezan a moverse, a hacer un movimiento serpentino, dándole una dirección contraria, como si fueran a regurgitar, pero empiezan a hacer un movimiento con los músculos para mover el moco, o poder expulsar la mayor cantidad de moco. Y cuando llega el moco a la zona más craneal, hacen una expiración o bufan como un tipo de bufido y sacan prácticamente como si escupieran el moco. Es cuando ya hay mucha cantidad de moco, y lo hacen como para liberar un poco vías respiratorias. Entonces, tienen que ser muy observadores con los ejemplares y tienen que tener mucha paciencia y actuar de manera inmediata. En el caso del tratamiento para las micóticas, es muy fácil. Vamos a utilizar lo que es el ketoconazol a dosis de 25 miligramos cada 24 horas, vía oral. Esto funciona bien en el caso de los vipéridos cuando se enferman o presentan estos procesos infecciosos. Normalmente el curso de la enfermedad, como les comentaba hace rato, en un periodo de 7 a 10 días el animal se muere, ¿no? Entonces, a veces en lo que te entregan el cultivo y hacen todo el examen y te dicen, no, pues no había presencia de bacterias,
o hay una confusión y aplican antibiótico y no se cura el animal, entonces aplican, cambian de antibiótico y se termina muriendo el animal. Cuando ya detectas bien la enfermedad, que es normalmente les digo que se presenta, es muy común en vipéridos, que ves que el animal excretó, la excreta está muy seca y llevaba 3, 4 días con la excreta y una falta de ventilación y una humedad mínima que se mantiene con la orina, prácticamente era la orina, entonces seguro hay hongo en el ambiente que estuvo respirando el animal y el animal va a presentar esa insuflación en la zona de la glotis y cuando lo revisan cavidad oral, no hay presencia de moco, es micótico. Entonces aplican y va a ceder, esto es rapidísimo comparado con las bacterianas, cede en los primeros 4 días, ya no hay signos y el animal se ve mucho más, su actitud va a ser mucho más positiva y va a tener una mejor actitud. Entonces, prácticamente es inmediato. Entonces, comparado con una neumonía normal, que la antibiótico-terapia va a durar de unos 15 días hasta 3 meses y los resultados positivos y la disminución de moco lo vamos a ver alrededor del 5 a 7 días, dependiendo del tiempo que el animal lleve con la neumonía. O sea, en muchas ocasiones ya llevan meses con un proceso neumónico ya casi o ya crónico. Entonces eso cuando ya es cuando son esos casos, la recuperación va a ser tardada. Entonces vamos a ver resultados de los 15 días a los 20 días, 30 días, cuando hay una disminución de moco o cuando ya son evidentes los signos de recuperación. Pues en el caso de las fúngicas es inmediato prácticamente. El tratamiento para las parasitarias, pues prácticamente es la desparasitación. Hay que hacer copros y en el caso de los colúbridos, como los Drimarcon o los, ¿cómo se llaman? Los Masticophis, van a presentar estos gusanos en cavidad oral que vienen o provienen de vías respiratorias, los podemos quitar de manera manual constantemente y estar desparasitando constantemente para eliminar todos los parásitos. Sin embargo, a veces se enquistan los parásitos y bueno, no solo van a estar presentes en pulmón, sino en otros órganos y posterior, cuando ya están muy parasitados, posterior a la desparasitación, unos días después, pierde funcionalidad parte del órgano y pues se mueren, ¿no? Entonces, se mueren no el parásito, sino también el reptil. Entonces, no hay otra solución. Ahí es desparasitar o desparasitar y llevar un control de desparasitación dentro de su programa de medicina preventiva por lo menos una vez al año. En el caso de las virales, pues no, como les comentaba, no hay un tratamiento. Les voy a contar cómo fue este caso. Fue una colección en la que tenían reproducción de muchos ejemplares y bueno, les donan un ejemplar que viene de vida libre y lo meten a la colección en un encierro ahí que tenían vacío y y bueno, pues contamina, como les dije, empezó a contaminar. Cuando a mí me llamaron, obviamente ya estaban varios ejemplares contaminados y empezó paulatino, eran racks
que estaban de 3 pisos, y como se ve en la foto, había unas respiraderas que permitían que, bueno, o coincidían con los otros terrarios, se juntaban, había respiraderas con respiraderas, o sea, tenían contacto, y el virus se volvió altamente virulento y empezó a contagiar de manera inmediata a los otros ejemplares. Y bueno, pues aquí el tratamiento, o lo que se debe de hacer, es sacrificar a los animales que están enfermos ya una vez diagnosticada la enfermedad, y quemar todos los encierros, incinerar todo, encierros, ambientación y sustrato. Ese es el control que se hace en el caso de este tipo de enfermedades virales. Aquí les voy a enseñar un video de una muerte simultánea. Es un cantil. Ahí ya tenía dificultad respiratoria. Pueden observar cómo levanta la cabeza. Ahí sí escuchan, vamos a quitarle el sonido porque decimos unas malas palabras. Se colapsa pulmón y el animal empieza con una hemorragia severa. Una característica de estos animales, cuando se colapsa pulmón, se convulsionan o intentan respirar. Ahí está insuflando, parecido a lo que les comentaba de la cuando hay un proceso infeccioso por hongos. Y el ejemplar, cuando se terminan, se mueren, normalmente los van a encontrar en una posición ventrodorsal. Eso es característico porque se empiezan pues a retorcer y a intentar respirar, y ya en los últimos momentos, así como se movía y se agitaba, el animal queda en una posición ventrodorsal. No hay cura, como les comentaba. Entonces normalmente hay animales que lo traen, son portadores sanos en vida libre, o se contaminan en vida libre y lo transmiten así en una colección. Entonces es importante tener todas las medidas de medicina preventiva. En el caso de la enfermedad del tracto respiratorio alto, pueden usar nebulizaciones con eucalipto. En el tratamiento se utiliza una alimentación asistida porque presentan un proceso de anorexia grave y pérdida de peso grave. Entonces, aquí se va a aplicar un antibiótico directo en la narina, una gotita de enrofloxacina, y se va a aplicar también a dosis de 10 miligramos vía intramuscular. En el caso del tratamiento intramuscular, va a ser en un periodo de unos 15 días a 20 días, dependiendo la disminución de los signos, y hasta un mes o mes y medio intranasal, una gotita de enrofloxacina intranasal. Animales, obviamente, animales que están, se van deteriorando muy rápido, y aunque los alimentes, pues, en muchos de los casos, pues, se inmunodeprimen y pues terminan muriéndose. Entonces es muy tedioso, se vuelven portadores sanos los que llegan a recuperarse, y hay que tenerlos en cuarentena o solos de por vida. Bueno, en el caso de las neumonías, la prevención y la profilaxis va a ser importante. La cuarentena, aproximadamente unos 90 días de cuarentena,
con una temperatura constante de 30 a 32 grados para desarrollar las enfermedades o ofrecer un tratamiento y maximizar el efecto del tratamiento. Debemos de tener una temperatura constante que no oscile o sea mayor esos cambios de temperatura de unos 3 a 5 grados. O sea que un promedio de 26, 28 grados es lo recomendable de manera general. En animales de montaña, entre unos 22 a 24 grados es lo recomendable. En el caso de la humedad va a depender mucho de los hábitos, siempre con una ventilación adecuada y que relacionado con la temperatura y ventilación, esa humedad debe de permanecer no menos de 24 a 48 horas para que no haya cambios importantes o bruscos en el ambiente que resequen las vías respiratorias y alteren los procesos fisiológicos. La alimentación debe de ser adecuada y constante. Son animales, en el caso, dependiendo del grupo, pero que no haya alteraciones en la alimentación y una alimentación adecuada para que no presenten cambios o sean animales sensibles o se parasiten, etcétera. Entonces es un punto importante la alimentación. Y el manejo, bueno, en cuestión a todas las condiciones de manejo, me refiero a que los animales deben de estar no a las cuestiones de la manipulación, sino a los cuidados en general, que ya hablamos de estos cuidados, pues es importante que ustedes sepan la biología del ejemplar y adapten el recinto y las condiciones ambientales de acuerdo a las necesidades que tienen o los requerimientos que tienen por especie. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. Gracias. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente plática. ¿Algún asistente tiene alguna pregunta para el doctor? Aranza, en Facebook, ¿tuvieron alguna pregunta para el doctor? Hasta ahorita no, doctor, todo bien. Gracias. Pues creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Agradezco por la invitación. Espero que haya sido de su agrado y bueno, pues estamos pendientes. Muchas gracias a todos. Claro que sí, doctor. Al contrario, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por compartirnos parte de su experiencia. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerle nuevamente. El doctor Iván le va a compartir en un rato su constancia de participación. Muchas gracias y disculpen los altercados con la conexión. No, doctor. Al contrario, muchas gracias a usted. Hasta luego. Sí, ya. Parece que hay una pregunta. A ver. Bien, Aranza. Aranza, ¿había alguna pregunta? Sí, se me fue la señal. Bueno. En Facebook pregunta, ¿cuál es el nombre del parásito que migra de pulmones a cavidad oral? Hay mucha variedad de parásitos, son gusanos, pero no tengo, o sea, cambia de acuerdo a la especie, no a la especie de reptil y a la localidad. Hay se les conoce como Lugo worms, pero no es la especie, no la tengo ahorita, no tengo el dato, pero es un gusano. Las especies, en el caso de los reptiles,
hay una variedad infinita de especies de gusanos, de parásitos, y van cambiando, los han clasificado de acuerdo a las localidades de los reptiles. Entonces, no es así como que muy general. Hablaba en el caso del libro de patología del doctor Elliot Jacobson, comenta esa parte que, o sea, no es hay una variedad infinita de parásitos y los, los, los clasifican porque tienen algunas características diferentes por especie. En general, en el caso de los pitones bola o algunos otros, comparado no sé, con una cascabel, cambian, o sea, cambian las especies. Entonces ahí pues son yo siempre les digo que, o sea, no se basen en especies, sino en el género, los grupos. Con eso es más que suficiente para que puedan ustedes determinar las, puedan establecer un tratamiento. Ok, muchas gracias, Doc. Hasta ahorita no hay otra pregunta. Muchas gracias, Aranza. Pues creo que sería todo entonces, doctor. Los que normalmente vemos en el caso de las serpientes son pentastómidos. Esos son los que comúnmente vemos en pulmones y en cavidad oral, que se ven principalmente en colúbridos como les comentaba, Drimarcon o Masticophis, de vida libre. Entonces es raro que los vean, bueno, no es tan común que los vean en cautiverio. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bien, pues parece que todo quedó bastante claro. Pues nuevamente, doctor, mil gracias por por habernos apoyado. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos el día jueves con otra plática en el ciclo de conferencias. Y pues bueno, esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos pronto y nuevamente agradecemos al doctor Eder. Muchas gracias por todo.